Continuamos platicando con el doctor Mariano Palacios Alcocer. Mariano, es interesante ver cómo, te comentaba yo al principio del programa, esta responsabilidad tuya de salir con todo aplomo y decir, el PRI perdió y reconoce su derrota y llega al tercer lugar en el 2006 para la elección presidencial. Hoy las condiciones son totalmente distintas. El PRI ha remontado y para muchas encuestas hoy está adelante en las preferencias de los ciudadanos. ¿Cuáles son los factores que tú consideras que han servido para replantear toda una reingeniería de partido que tuvo que ser necesaria para llegar a este proceso? Yo creo que hay varias cosas. Una, los factores exógenos. Es decir, hemos vivido una crisis hipotecaria en los Estados Unidos, una crisis financiera global, un estancamiento de la economía en el mundo, y México ha reaccionado tarde. Es decir, si frente a los fenómenos exógenos que le han ocurrido al mundo, México hubiera actuado con rapidez y con precisión, en lugar de habernos rezagado, hubiéramos aprovechado la crisis para avanzar, y no ocurrió. Esto va en demérito de la eficacia del gobierno, pero también va a favor de los actores políticos de oposición. Un segundo elemento es que el PRI pudo reposicionarse en el ámbito de las elecciones locales. Es decir, hubo un avance gradual en distintas regiones del país donde ya se había dado fenómenos de alternancia y el PRI pudo recuperar. Un tercer elemento es que se creó un grupo importante de gobernadores como elemento de conducción en la política del partido y en relación con las bancadas del Congreso. Es decir, se dio un proceso de desplazamiento de la dirigencia nacional del partido hacia los ejecutivos locales. Esto, en palabras más llanas, recordamos el PRI sin el apoyo de la Presidencia de la República, sin el andamiaje de los secretarios de Estado, tuvo que tomar pasos individuales y recomponer su estructura de poder interna. Y ahí vienen los poderes locales de los gobernadores, los grupos, los sectores, y es como colegian las decisiones, ¿no? Yo creo que sí, habría que distinguir dos etapas. La primera, durante el gobierno de Fox, hubo una competencia por el poder del PRI entre la dirigencia nacional y las estructuras territoriales de los gobernadores, y perdimos. Durante el periodo de Calderón, la dirigencia nacional del PRI no tuvo una confrontación clara con el gobierno, ni tuvo una actitud crítica hacia el gobierno. Es decir, en mucho la dirigencia fue hasta colaboracionista, pero se dio un proceso de reestructuración en los estados que permitió la cohesión del partido con la sucesión de la dirigencia nacional y con la sucesión interna del candidato. Si hace 6 años competía la estructura del partido contra los gobernadores y perdimos, hoy las estructuras territoriales con la dirigencia del partido dan una muestra de unidad y nos muestran más competitivos. ¿Qué hacía Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia del PRI en el 2006? Yo creo que Roberto Madrazo es un ciudadano y un priista comprometido con su organización. Y está, como a todos los que nos ha tocado bailar, dejando la pista para los que están en el momento actuando. Supo reconocer su derrota, supo aceptar el valor de las instituciones y supo aceptar su tiempo político. Roberto Madrazo, al día siguiente de la elección, en una reunión con varios gobernadores y dirigentes, admitió que las tendencias no le favorecían, pero tampoco estuvimos dispuestos, ni el candidato ni la dirigencia del partido, a levantarle la mano a nadie mientras la autoridad electoral no calificara la elección, que era el apremio de algunos amigables componedores que procuraban evitar la tensión adelantándose al organismo electoral. Nosotros dijimos, si hay un órgano electoral que debe hacer el cómputo y otro que debe calificar la elección, el PRI reconoce que no le favorece la tendencia, pero no reconoceremos triunfador hasta que la autoridad responsable lo declare. ¿Qué pasaría si revisamos aquella asamblea del PRI en donde se establecen los famosos candados, en donde el Partido Revolucionario Institucional en una asamblea establece una condición, si mal recuerdo en sus estatutos, donde para ser candidato a cargos de elección popular se necesitaba tantos años de militancia y un cargo de elección popular? Cargo de elección popular y o de dirigencia partidista. Se trata de la asamblea que encabeza Santiago Oñate, en el año más o menos 96. Que deja fuera todo el gabinete de Zedillo. Deja fuera el gabinete de Zedillo y de alguna manera al gabinete que no había tenido cargos de elección popular, que no a la Bastida.
Tan es así que la Bastida, que había sido gobernador de Sinaloa, se presenta como uno de los favoritos y tiene que contender en la interna contra Humberto Roque, contra Roberto Madrazo y contra Bartlett, y el único que tenía antecedentes electorales era Manuel Bartlett en cuanto a una elección, Madrazo en cuanto a una elección y Roque, que había sido legislador, pero no del gabinete. Esa sana distancia que el presidente Zedillo le marca al partido al inicio de su mandato, el partido se la marca al presidente al final. Pero la sana distancia que el presidente Zedillo plantea, el ser un priista pasivo y la sana distancia, tiene que rectificarla cuando en el mes de enero de 95, después del error de diciembre, se tiene que modificar el IVA, subiéndolo al 15%, y si no es con la cercanía de su bancada del PRI, no hubiera salido. O sea que la sana distancia era la utopía del presidente electo y la proximidad para apoyarse en su partido para gobernar lo impuso la real política. Todavía está ahí Humberto Roque como dirigente de la bancada del PRI haciendo la señal histórica de haber logrado ganar la votación. Sí, que finalmente queda como estos temas de ofensa que se manejan. Pero sí hay que puntualizar. La búsqueda de la estabilidad económica que marca Zedillo en los variables fundamentales de la economía, el equilibrio macroeconómico, es el modelo que bien que mal estamos nosotros viviendo hoy, ¿verdad? Y se logró gracias a la solidaridad del PRI. ¿Qué le pasó al PRI? Se sobregiró en lo político para tratar de corregir los errores de lo económico. Muy bien, vamos a un corte, si nos permiten, para seguir comunicándonos con ustedes a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter, el buzón de voz, y estamos platicando aquí apasionadamente con un tema muy interesante con el doctor Mariano Palacios Alcocer.